Tem algum que querem hacer hoje? Que tem algum plano, alguma informação? Buenas noches, venerable. Buenas Eh, noches. es un placer tenerlo nuevamente con nosotros, y estamos muy felices, muy contentos de que usted haya aceptado ayudarnos, e intentar lograr esta comunicación. Bueno, en primer lugar, quiero volverle a agradecer su visita a Uruguay. Fue una experiencia muy enriquecedora. Quedamos todos muy entusiasmados, muy contentos y bueno, le dimos tiempo para aprender más el español. Así que, Pero estive muito ocupado, não tive tempo de praticar, ¿no? pero bueno, se le entiende muy bien, se le entiende muy bien. No tenemos ningún tema en particular decidido, pero como hay personas del resto de América Latina que también se han unido, sería interesante, no sé qué considera usted, que tal vez nos hable un poco de de la tradición de la foresta, porque hay algunos compañeros que no la conocen. Entonces, podemos iniciar un diálogo con ese tema. ¿Qué le parece? ¿Está bien? Sí. So, entonces la tradición de la floresta, la verdad, es algo que existe desde la época del Buda, né? Desde tan pronto quando el Buda começou a ensinar as pessoas a tomar discípulos, né? Ordenar monjes, criar la sangha monástica, né? Ya comenzó a surgir, né, essa separação. El monje ideal, né, el practicante ideal del que el Buda elogiaba, era uno que tenía tanto una comprensión profunda, né, de las enseñanzas, de los textos, de las escrituras, como también una realización en su propia mente, né, a través de la práctica de meditación o del proceso que llamamos de Chitta Bhava, né, del desarrollo de la mente. Entonces, este es el ideal, né? Tiene tanto habilidad con las escrituras como con la meditación. Pero no son todas las personas que logran de esta manera, né? Algunas personas tienen que solamente tomar la meditación o solamente focar más en los estudios de las escrituras, ¿no? Yo mismo puedo decir, yo no tengo mucho talento para estudos teóricos, memorizar textos, né? Então, eu mesmo sou mais um que prefiro me dedicar mais à la prática, à la experiência direta, né? Do que porque para uma pessoa como eu, né, é um fardo, né? Mais allá que já praticar já é difícil e ter que ter todos os conceitos, da teoria e todas as não é muito útil, né? Não ajuda muito, né? Para uma pessoa como eu, né? Não são todos como eu, né? Algumas pessoas têm essa capacidade, tanto ser hábil com os textos teóricos e também com a prática. Então, o Buda elogiava os que têm ambos, né? Se não pode ter ambos, então tenha a prática, pelo menos tenha mais, porque a prática sim leva a realização do Dhamma, né? A Nibbana. Só o estudo de textos não é capaz de levar uma pessoa a alcançar a libertação, né? Pero a prática é capaz, né? Então, se a pessoa não consegue ter ambos, que tenha pelo menos a prática de meditação. Se a pessoa não consegue
ter a prática, então que tenha o estudo, né? Que memoricem os textos, tenha a compreensão intelectual, né? Do intelecto, consiga compreender as enseñanças com seu intelecto. Já ajuda um pouco, né? Já cria uma boa fundação. Pero aí tem que pensar um pouco que quando decimos, né, um estudioso, uma pessoa que estudia os textos, las escrituras, na época do Buda, os monges memorizavam os textos, não havia livros, não? É diferente do que é hoje em dia, né? Hoje em dia, os monges são intelectuais, né? Na época do Buda, ser o que se chamava Dhammadhara. Dhammadhara significava que havia memorizado muitos textos, tinha uma memória muito excelente, né? E não é fácil memorizar um texto, né? Eu memorizei o único texto que é o Vinaya, né? As regras de conduta dos monges, eu memorizei e sei recitar, né? Sem mirar no livro, né? Demora 50 minutos recitando, só utilizando a memória, né? Não é fácil, né? Não requer muita atenção, muita habilidade em lidar com sua mente, em trabalhar com sua mente, né? Então, quando o que se chamava um Dhammadhara, né? Um experto em las escrituras, na época do Buda, era uma pessoa especial, né? Era uma pessoa que tinha uma memória fantástica, uma capacidade mental incrível, né? Não era como hoje em dia. Hoje em dia é como hoje em dia às vezes digo às pessoas, hoje em dia qualquer idiota consegue ser inteligente, porque é muito fácil. Basta assistir muito YouTube, ler na internet, tem muita informação. As pessoas já são treinadas desde chicos, desde pequenos, já são treinadas a pensar, a raciocinar, articular pensamentos, já estão muito excitada mentalmente, né? Já não é tão especial como era antigamente. Então, hoje em dia, quando não é um pouco pior do que na época do Buda, né? Quando uma pessoa só se dedica ao estudo teórico, né? Não é o mesmo que na época do Buda, né? Não incita as mesmas qualidades mentais, né? Então, se acaba que é uma coisa muito, muito teórica, muito, me dá a impressão um pouco tóxica também. As pessoas se quedam muito confusas com conceitos, com ideias. E junto com isso vem muita vaidade intelectual. E quando tem vaidades, também se vêm as brigas, os desentendimentos. Eu penso que é assim, eu não penso assim, penso que é de outra maneira e não se entende. Então, em Tailândia, a certo ponto, se começou a ter uma separação muito distinta entre ambos, né? E também um pouco de inimizade entre ambos, né? Porque os monjes estudiosos dominavam a estrutura de poder, né? A estrutura eclesiástica. Então, tinham poder mundano, poder civil, né? Poder de sociedade. Né? Não les gustavam muito os monjes praticantes, os monjes da floresta, né? La separación geográfica de los monjes que se dedican más a los estudios concentran-se en las ciudades, las villas, la ciudad. Los monjes que se dedican más a la práctica se van al bosque, a las montañas, las cuevas, etc., ¿no? Entonces, mesmo esta separación geográfica ya crea un cierto desconfiança, este grupo, porque não é como nós outros. Vocês, por exemplo, para um monge que é um monge estudioso, se tu vives em um monastério, que é um monastério de estudo, se não memoriza os textos budistas, se não sabe de memorizar os Sutta Pitaka, o Vinaya Pitaka, é considerado um monge perezoso, né?
Entonces, un monje de floresta no tiene preocupación en memorizar los textos, ¿no? Entonces, para un monje estudioso, el monje del bosque es un monje perezoso, ¿no? Ya los monjes del bosque ven la obsesión con el estudio, con la memorización, como una amenaza a la práctica de meditación, ¿no? La persona se queda muy apegada a conceptos y pierde la capacidad de ver la cosa real, ¿no? Cuando que se crea también una ilusión de conocimiento, ¿no? La persona, por ejemplo, sabe explicar perfectamente todos los 4 jhanas, que son estados profundos de Samadhi, ¿no? Sabe explicar todo, pero jamás lo experimentó, ¿no? Jamás tuvo la experiencia del jhana, pero sabe explicar todo. Entonces, esta es una cosa que crea, ¿no? Una vaidad, crea un orgullo un poco tóxico también, ¿no? Y se crea también una ilusión de conocimiento, que no es un conocimiento real, ¿no? Es un conocimiento intelectual. Entonces hay ya fue muy peor, ¿eh? En la época de Ajahn Mun y Ajahn Chah era mucho más agresivo porque los monjes estudiosos querían que los monjes de floresta, del bosque se desaparecieran, ¿no? Que no tuviesen, ¿no? Querían forzar a todos a entrar, exigir, por ejemplo, que los monjes tenían que hacer un curso de estudios y tenían que tener un diploma para poder ser considerado un monje, ¿no? Querían hacer obligatorio, ¿no? Mesmo hoy en día en Tailandia, se quiere ser un abad del monasterio, tiene que ter un cierto grado de estudio teórico, ¿no? Tiene que tener un diploma, ¿no? Esto es obligatorio por la ley, ¿no? Pero los demás monjes no es obligatorio, ¿no? Pero se dejan a la opinión de los monjes de la ciudad. Todos los monjes deberían tener un estudio formal con diploma y pasar muchas horas por día estudiando las escrituras, memorizando las escrituras y todo esto, ¿no? Entonces, ya fue muy mal esta relación entre los monjes del bosque y los monjes de la ciudad. Se tienen historias muy malas de Ajahn Mun, de Ajahn Chah, Ajahn Mahaboa. Y la parte de los monjes del bosque también tiene un poco de culpa porque hablan de manera muy agresiva. Tiene algunos maestros muy importantes en Tailandia que hablan de manera muy agresiva. Los monjes de la ciudad no son buenos, no son, son personas, hablan de manera muy directa, ¿no? Causa que las personas se sientan ofendidas un poco también. Pero hoy en día ya no está tan mal, ¿no? Hoy en día ya se han aprendido a respetar unos a los otros. En Tailandia ya no tiene de verdad no hay ninguna inimistad entre la tradición del bosque y la tradición de la ciudad. Tanto que yo saiba, no tienen ningún problema, se respetan bien. Aún viven separados, tienen estilos de vida diferentes, distintos, ¿no? Pero ya no tiene tanta una actitud de agresividad unos contra los otros, ¿no? Hoy en día ya se respetan bien cuando se tiene alguna ceremonia importante, se convidan todos, los monjes del bosque vienen, los monjes de la ciudad vienen, y conviven y conversan y tienen una comprensión. Un problema también que ocurre bastante con los monjes del bosque, respetan la regla de conducta, la regla del Vinaya, ¿no? Para nosotros es algo muy importante. Entonces, y la propia regla a veces crea situaciones que dificultan el convivio con los monjes que no siguen las reglas, ¿no? Por ejemplo, la regla de la plata, ¿no? Del dinero, ¿no? Los monjes no pueden aceptar dinero, no pueden poseer dinero, no pueden utilizar dinero, ¿no? Si yo compro cualquier cosa con dinero, la cosa que yo compré como monje, ¿no? Yo soy un monje, si yo compré una cosa, aquella cosa no puede ser utilizada por ningún otro monje. Es una, ¿no? Entonces,
se cria uma situação, né? Por exemplo, como quando você vai, se um monge é muito meticuloso, né? Com sua observância del Vinaya, no quiere siquiera entrar en un mosteiro de la ciudad, ¿no? Porque el piso fue construido con dinero que los monjes aceptaron y pagaron a los obreros a que vienen construirse los templos, los pisos, la agua, y paga con dinero de que las personas donan el dinero al monje, el monje recibe el dinero y paga la electricidad y todo, ¿no? Entonces es una persona muy radical, ¿no? Con lo que dice respecto a las reglas de conducta. Por veces no quiere siquiera entrar en un mosteiro porque piensa, si yo piso en el suelo, estoy quebrando una regla, porque ese suelo fue construido con dinero que fue aceptado de manera impropia, ¿no? Pero eso casi nunca sucede, ¿no? Las personas no son tan radicales así, ¿no? Então, pero anteriormente já houve muito problema com isso, né? Os monges não queriam, não se conversavam, não se entendiam, havia tentativas, né? Uns querendo expulsar os outros de su mosteiro. En época de medio del siglo XX, já foi bastante agressiva essa relação. Hoje em dia está bastante tranquila, já não tem muita diferença. Há diferença, né, em como se vive, como praticam, mas já não há inimizade, né? já há um relacionamento mais tranquilo, né? Mas a diferença é esta, né? Os monges del bosque se interessam mais por la prática de meditação, têm respeito por las escrituras, pero no es exigido de los monjes que estudien las escrituras, ¿no? Se siente que es útil, lo hacen. Se no siente que es útil, no tienen la obligación de estudiar los textos, ¿no? Ya los monjes de la ciudad no tienen mucho interés en práctica. Algunos defienden la idea que la práctica de meditación ya no funciona más, ya no es una época que los seres humanos son capaces de progredir y alcanzar la iluminación. Por tanto, lo que nos resta, lo que nos sobra es solamente estudiar los textos, hacer ceremonias, hacer buenas acciones, hacer donaciones, esto, ¿no? Entonces, tienen una actitud diferente, ¿no? Ya no tienen tanto interés con la práctica de meditación, tienen un interés mayor por las escrituras, por la comprensión intelectual de las enseñanzas que están registrados en las escrituras, y también los otros textos más posteriores, ¿no? Que se van escribiendo a lo largo de los siglos. Otros monjes escriben nuevos tratados, de que también tienen que memorizar todo eso, tienen que estudiar todo esto, y dan mucha énfasis a esa comprensión intelectual, ¿no? Y también se tiene esa idea, es obligatorio, todos los monjes, todos los que son practicantes sinceros del budismo, tienen que tener esta comprensión intelectual de las enseñanzas, tienen que memorizar el Paticca Samuppada, tienen que memorizar los ítems de manera como fue enseñada por el Buda. Entonces tiene un poco de diferencia de actitud, un poco de diferencia de valores, ¿no? Cuando se compara ambas las tradiciones, ¿no? Entonces, la tradición de la ciudad en general, normalmente los enseñanzas son bastante formales, estudio formal, cuando se enseña, se habla de manera formal. La tradición del bosque en general se habla de manera más espontánea, de manera directa, ¿no? Se tira de su propia experiencia, ¿no? Cuando se va a enseñar a una persona, se enseña de su propia experiencia, partilha su propia experiencia, ¿no? Si es la tradición de la ciudad, se enseña lo que está en las escrituras, es solamente esto, jamás solo lo que está en las escrituras es considerado mal, ¿no? Se habla algo que no está explícitamente descrito en los textos, ¿no?
Ya en la tradición del bosque se habla de manera más espontánea, se tira de su propia experiencia, né, y así por delante. Né? Então é mais ou menos isso. Né? Não sei se isso esclarece algo. Bien, cuál es su, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer a Venerable. Levantan la mano y Miguel, ¿querías preguntar algo? A ver. Ahí. Sí, buenas noches, venerable. Muchas gracias por la charla. Te quería hacer una consulta. En el norte de Tailandia, en Chiang Mai, ha estado muchos años Ajahn Ton Sirimangalu. No es de la tradición del bosque, tengo entendido, pero su enfoque es bastante práctico también. No sé qué visión tiene usted sobre él. Ha fallecido hace algunos años. Yo no lo conozco personalmente, nunca he ido a practicar, no tengo mucho conocimiento, ¿no? Pero hay algunos, no, no es común, pero hay algunos monasterios de ciudad que son bastante interesados. Tiene, recientemente, há pouco digo, né, que tem os monges tienden a se separar, né, en tradición de la ciudad, tradición del bosque, tradición de meditación, tradición del estudio. Pero aún tiene, existen algunos monjes que tienen ambos, né? Como, por ejemplo, Ajahn Buddhadasa, que es bastante famoso fuera, en el exterior de Tailandia. Ajahn Buddhadasa era excelente en su realización de práctica, né, del Chitta Bhavana, y también tenía un conocimiento teórico excelente, né? También un otro que llamaba Ajahn Panyananda. Ajahn Panyananda también era reconocido por mismo los maestros de la tradición del bosque, reconocían a Ajahn Buddhadasa, Ajahn Panyananda, Sondet Mahavirawong, Sondet Mahavirawong, ¿quién más? Tiene algunos, principalmente de la época más antigua, del comienzo del siglo XX, muchos monjes bastante famosos, bastante respetados, eran monjes de la ciudad, ¿no? Y que tenían realizaciones del Dhamma excelentes, ¿no? Muchos se creían, eran arahants, ¿no? Entonces no es exclusividad, ¿no? No es una separación tan clara, solamente esos practican y esos no practican nada. Ambos se mezclan, ¿no? Pero la mayoría, ¿no?, de los monasterios o templos que están que no hacen parte de la tradición de la floresta, del bosque, tienen un mayor énfasis en el estudio teórico, ¿no? Pero existen muchos que también se dedican a práctica de meditación, ¿no? Entonces, yo no conozco personalmente, no conozco el monasterio de Ajahn Tong, pero acredito que sea algo bueno, ¿no? Que si las personas obtienen beneficio de practicar, para mí está bueno, no tengo ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta. Perdón, Miguel, perdón. Gracias, gracias Venerable por sus palabras y por estar con nosotros. Yo tengo una curiosidad. Eh, Quisiera saber cuál es tu opinión acerca de la situación actual en Tailandia, entre los monjes Tamay de la secta Tamayut y los Mahanikai, porque hace muchas décadas había una cierta fricción o confrontación, sobre todo cuando visitaban monjes, por ejemplo, Mahanikai, iban a los monasterios Tamayut y había ciertas dificultades, por ejemplo, en la recitación del Patimokkha y eso. Y yo quisiera saber cuál es la situación actual. Gracias. Actualmente es tranquila, ¿eh? Porque
tanto los monjes del Dhammayutta aprendieron a respetar los monjes de Mahanikaya, y también porque los propios monjes de Dhammayutta ya no tienen un padrón tan elevado de moralidad como era antiguamente, como era anteriormente, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, y también tiene una cosa que entre los monjes del bosque ya no había mucho problema, ¿no? Entre el monje de la tradición del bosque tenía tanto monjes del Mahanikaya como monjes del Dhammayutta, y había bastante respeto entre ellos, ¿no? Pero con el tiempo, ¿no? Como ven, por ejemplo, que hoy en día los monasterios que tienen mejor, lo más alto nivel de moralidad, de práctica, de sila, ¿no? de respeto al linaje, son monasterios Mahanikaya, que son los monasterios de la Jancha, ¿no? Mesmo los monasterios de Mayuta hoy en día ya no están tan buenos como antiguamente, como era antes, ¿no? Como anteriormente, ¿no? Yo mismo ya fui a algunos... ¿Qué sucede normalmente? ¿Qué sucede es, tiene un maestro muy famoso, muy respetado, muy iluminado, y cuando el maestro muere del monasterio, porque un maestro muy famoso, muy respetado, entonces las personas, vienen muchas personas a hacer ofrendas, hacer donaciones, el monasterio se torna muy, se dice, famoso y también con muchos recursos materiales, ¿no? Entonces, esto luego la práctica tan pronto el maestro muere, la práctica ya no se respeta más, se tiene mucho lujo, mucho conforto en el monasterio, todo se queda muy lujoso. Entonces, ya la calidad de los monjes ya se pierde bastante, ¿no? Entonces, ya no es tan clara la separación entre Mahanikaya y Dhammayutta, ¿no? La Mahanikaya mejoró bastante, ¿no? Principalmente con la tradición de Ajahn Chah, ¿no? Que aún mesmo hoy en día tiene un padrón de disciplina muy excelente, ¿no? Y también, entonces es una cosa como, los que estaban aquí bajaron un poco, los que estaban aquí subieron un poco, entonces ya no hay tanta diferencia así hoy en día, ya no hay tanto problema como había antes. Está bastante tranquilo hoy en día. Ahora, Ayan, según parece ser dentro de la tradición Mahanikai, la tradición de Ajahn Chah realmente es la única, bueno, que ese es mi entendimiento, es la única que sigue el Vinaya en forma muy, muy estricta, ¿no? Y que inclusive en esa tradición hay muchos arahants actualmente, ¿no? Realmente uno no oye de eso en otras tradiciones Mahanikai, ¿no? Como que la de Ajahn Chah realmente, a pesar de que murió el gran maestro, vinieron otros grandes maestros y floreció mucho, ¿no? Sí, hoy en día yo diría que es la única que yo tengo confianza, ¿no? Con certeza, si es un monasterio de la tradición de Ajahn Chah, con certeza estará siguiendo el Vinaya de manera estricta, ¿no? Bastante énfasis en la meditación, etc. Fuera de eso, se también tiene buenos monasterios, aún hoy en día aún tiene buenos monasterios, pero ya tiene que ir mirar por sí mismo, ¿no? Tiene que verificar cuál es la situación, ¿no? Porque cuando el maestro está vivo, con certeza muy bueno, todo tranquilo, bastante disciplina, bastante, ¿cómo se dice? Frugalidad, no se tiene mucho lujo en el monasterio, todo muy simple, muy sencillo, pero el maestro muere, entonces se pierde todo. Porque la fe de las personas continúa, mesmo después de la muerte del maestro, las personas continúan. Lo que más se ve es cuando el maestro está vivo, recursa las donaciones que quieren hacer, ¿no? Como a Ajahn Mahaboa, por ejemplo, ¿no? No le permitían construir un salón grande, no le permitían
construir cabañas para los monjes más confortables, ¿no? Todo muy viejo de madera, no da permisión, las personas insistían bastante, muchas veces agresivamente, ¿no? Mesmo yo cuando estaba en Wat Pah Nanachat, yo vi, testemunhei un día, ¿no? Una persona una señora muy rica, ¿no? Una persona con bastante dinero de la ciudad, quería hacer una donación, quería donar un material para la construcción, y la llanta, no necesitamos, ¿no? La persona se quedó ofendida, ¿no? ¿Cómo se atreve? Porque es una persona poderosa, tal vez tenga mucho dinero, tenga poder político, no sé, ¿no? La persona se queda ofendida, ¿cómo se atreve a recusar mi donación? Yo quiero donar, tú no aceptas, no es tan simple así la situación. Entonces, cuando el maestro que es respetado muere, los discípulos no tienen esa misma sabiduría, esa misma firmeza, ¿no? De decir, no lo queremos mantener las cosas bastante simples y sencillas, no queremos más, ¿no? Entonces, no pasan muchos años, ¿no? 5 o 10 años, el monasterio ya está todo coberto de oro, todo muy lujoso, muy confortable. Y también la práctica de los monjes ya no tiene la misma fuerza que antes, ¿no? Pero la tradición de Ajahn Chah la preservó bien, ¿no? Es una sabiduría que Ajahn Chah poseía, ¿no? Ellos había creado un sistema en su grupo de discípulos que no dependía de él, de Ajahn Chah específicamente. Mesmo sin la presencia de Ajahn Chah, los discípulos continúan practicando por ejemplo, cosas como haber encuentros de los monjes regularmente todo el año, dos veces al año, todos los discípulos se reúnen, tienen una cultura de respeto muy grande por los maestros, por los monjes más viejos. Los monjes más jóvenes respetan mucho los monjes más viejos. Tienen una cultura de conversar, de discutir, tomar decisión en grupo, ¿no? Y no solo el que el maestro dije, lo hacemos, ¿no? También tiene Ajahn Chah da el poder para los monjes, para sus discípulos, para discutir y tomar decisiones. Mesma coisa, por ejemplo, Ajahn Chah costumaba fumaba cigarros, ¿no? Cigarrillos, ¿no? Entonces, en una reunión, está muchos años atrás, en 1940, 1950, ¿no? Entonces, los discípulos se reunieron y conversaron y decidieron que sería mejor si todos parasen de fumar. Então, mesmo sabendo que el maestro fumava, eles votaron y eligieron que todos dejarían de fumar. Entonces, Ajahn Chah también aceptó, ¿no? Ellos, siendo el maestro, aceptó la decisión del grupo, ¿no? Entonces, tenía una sabiduría muy grande y consiguió establecer un sistema, ¿no? Una cultura de grupo, ¿no? Que se mantuvo mesmo hoy en día, ¿no? Mesmo hoy en día continúa, se mantuvo y se expande mesmo afuera de Tailandia, en Inglaterra, Estados Unidos, en otros países también. Se tiene, ¿no? Mesmo hoy mismo, à tarde, estava conversando com monges de Estados Unidos e Canadá, né? Temos um grupo de Zoom, né? Toda uma vez ao mês nos encontramos e conversamos e trocamos ideias, contamos como está a tua vida, como se passa, está bem. Conversamos, tem essa cultura de contato, né? E de amizade, de ajudar, ajuda ao outro, né? Es una cultura que viene de Ajahn Chah, de verdad, ¿eh? Se estimula bastante, ¿no? La amistad, el contacto, se no puede estar presente físicamente, entonces conversamos por la internet, mas tiene una cultura de amistad, de grupo muy grande, y esta es la razón que yo pienso, ¿no? Porque mismo con la muerte de Ajahn Chah, continúa su legado, continúa funcionando la observancia de la regla de conducta, la dedicación a la práctica y meditación. Yo pienso que tiene mucho que ver con eso también.
No estoy escuchando. ¿Ahora se me escucha? Ah, Bien. Sí, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. Recuerdo que en su visita usted nos mencionó lo difícil que es para muchas personas ordenarse, ¿no? Que ordenarse no es algo que cualquier persona tiene condiciones para hacerlo y que, bueno, se necesitan precisamente una serie de recursos y posibilidades para que la persona eh, pueda fructificar esa ordenación. Ahora, ¿cómo, cómo describiría usted a un laico, a un buen laico de la tradición Theravada? ¿Cuál sería su consejo y cuál sería su directriz hacia un laico de la tradición Theravada? ¿Cuál debería ser su comportamiento fuera del monasterio o cuál sería su comportamiento con la tradición y con su propia vida? no es necesario que haya un padrón que todos tienen que ser lo mismo de la misma manera, ¿no? Cada uno tiene su propia experiencia, su propia sensación de lo que significa ser un practicante budista, ¿no? No veo la necesidad de tener, todos tienen que ser de esta manera, ¿no? Es una cosa que no es así que funciona, ¿no? La práctica budista, ¿no? Es algo que dice respecto a la mente humana, no es una cosa externa a la persona, ¿no? Solo hace sentido aquí dentro, ¿no? Afuera no tiene mucho valor, ¿no? Son apenas más, afuera de acá es apenas más una religión, cuando brevemente se transforma en en el trascendente, en el Buddha Sasana, ¿no? Se sucede acá, ¿no? Dentro de la persona, dentro del corazón de la persona. Entonces, de verdad, lo que mire de verdad si la persona es un buen practicante o no, es lo que tiene aquí, ¿no? Mas hablando de manera así, ¿qué tipo porque también tenemos que utilizar nuestra vida cotidiana, ¿no? Como una herramienta para nuestra práctica, ¿no? Entonces, lo que costumo decir a las personas que primero y más importante de todo, ¿no? Se ya tiene un poco de fe, ¿no? En que le enseñó el Buda, ¿no? Si aún uno no tiene mucha fe, no tiene mucha confianza en el Buda, entonces va practicando meditación, va experimentando con meditación. Se puedes participar de un retiro, vaya al retiro. Si no puedes participar de un retiro, va estudiando, va practicando, va leyendo un poco los libros sobre el budismo, hasta que sienta confianza suficiente para cambiar un poco su vida, ¿no? Y que la manera más urgente de cambio es empezar a seguir los 5 preceptos, ¿no? Es algo urgente, ¿no? Porque es muy dañoso para sí mismo, ¿no? Esos 5 tipos de acciones realmente crean muchos problemas, ¿no? E impiden a la persona de avanzar con su práctica, ¿no? Entonces, los 5 preceptos son tan temprano cuanto se sienta confiante, se sienta fuerte suficiente para hacer una determinación de hoy en adelante voy a hacer un esfuerzo para seguir los 5 preceptos. Esta es la primera recomendación que tengo, ¿no? Es algo muy importante, eso cambia bastante su vida, cambia bastante su mente. Cuando se empieza a practicar los 5 preceptos, es una cosa de controlar a sí mismo, ir contra sus deseos, ir contra sus voluntades. Pero con el tiempo, ¿no? Esto se torna una práctica de tranquilidad mental, se torna una práctica de, por ejemplo, uno de los preceptos es no mentir, no decir mentiras, ¿no? Bueno, si no vas a decir mentiras, ya necesitas tener más atención a las cosas que hace,
está haciendo algo que está errado. Este que estoy haciendo ahora, si alguien me pregunta al respecto, yo no voy a poder mentir, ¿no? Entonces, ¿será que debo hacer lo que estoy haciendo ahora? Es mejor no hacerlo, ¿no? Ya se queda un poco más atento, más cuidadoso con su vida, cómo age, cómo habla. Por ejemplo, se tienen amistades, personas que conviven y que siempre crean situaciones que tienen que mentir, ¿no? Personas que crean situaciones que acaban, tienen que, te ponen en una situación que usted tiene que mentir también. Entonces ya no quiero más ese tipo de amistad, ya voy a evitar esas personas, voy a procurar mejores personas para hacer amistad. Entonces, este tipo de práctica ya es mucho más poderoso, ¿eh? Lo que simplemente lo que las personas, lo obvio, ¿no? De no matar, no mentir, no robar, etc., ¿no? Entonces, es realmente una práctica que es una pedra fundamental, ¿no? Es un pilar importante, ¿no? Para la práctica, ¿no? Y el objetivo es que eventualmente se transforme en sabiduría, ¿no? Ahora no robo porque me controlo, ¿no? Quiero pegar, pero me controlo. Pero más adelante es una cuestión de, yo también no necesito de esto, ¿no? Ya se desarrolló su mente un poco más, ya no tiene este fuego interno, ¿no? Que tengo que pegar lo que quiero, si quiero algo, tengo que obtenerlo, ¿no? Ya no quema tanto internamente, ya no tiene mucho sufrimiento que necesita ser aliviado a través de pegar algo que no me pertenece, a través de agredir a otra persona, a través de decir mentiras. Su mente ya está más tranquila, ¿no? Entonces ya no tiene más esta quemación, esta cosa quemando internamente, ¿no? Entonces es algo que es una práctica que comienza de manera bastante gruesa, pero se va refinando y se va se transformando en sabiduría también. Então, os 5 preceptos es la primera y más importante cosa hacia hacer, ¿no? Pero más allá de esto, también se tiene, cuando se estudia un poco, ¿no? Los textos budistas, el Buda elogiaba muchas cosas, como por ejemplo, hacer buenas amistades, evitar malas personas, gratitud, de ser una persona capaz de gratitud, ser una persona diligente, no ser una persona perezosa, no ser una persona de más cualidad. Muchas cosas que el Buda elogiaba, por ejemplo, ser capaz, ser una persona capaz de hacer cosas, ¿no? Ser habilidoso, tener habilidades, ¿no? Ser una persona inteligente, ser una persona, ¿cómo se dice? Compasiva, ter uma pessoa satisfeita com pouco, né? Tem muitas qualidades que o Buda elogiava. Essas são coisas que não são regras de conduta, né? Não tem uma obrigação de fazê-las, mas são qualidades de comportamento, qualidades de personalidade, qualidades de personalidade, se cultivam na personalidade, certas características, né, de personalidade que o Buda elogiava também, né? Então, isso é uma coisa interessante de se estudar, né? Que tipo de atitude o Buda elogiava, que tipo de atitude o Buda criticava. Então, se abandona as más qualidades, se desenvolve as boas qualidades. Essas são todas coisas mundanas, coisas normais de sociedade, né? Como ser uma pessoa que habla de maneira educada, que não agride verbalmente a los outros, né? Ser uma pessoa límpia, né? Que se viste de maneira apropriada quando se tem que interagir com as pessoas, né? Se comporta de maneira apropriada, é uma pessoa de gentil, gentileza, educação, compaixão, gratitud, respeto por las personas los más viejos, respeto por el padre, por la madre. Tiene bastante una sensación de respeto y gratitud por ambos, ¿no? Y muchas cosas de ese tipo, ¿no? Son cosas que se estudian en las escrituras, se tiene bastante información sobre ese tipo de cosas, ¿no? Pero no hay una manera de todos tienen que ser exactamente así, ¿no? Son muchas cosas que el Buda elogiaba, entonces las personas tienen que entender que
Essas coisas são ferramentas para desenvolver sua mente, né? Então, es interesante, ¿no? Mesmo cuando en la tradición del bosque, muchos maestros, todos muy sabios, muy desarrollados en su mente, en su realización del Dhamma, pero con personalidades completamente distintas, ¿no? Unos muy educados, muy hábiles en hablar de manera educada, outros bastante agressivos, hablam de maneira grosseira, hablam de maneira bastante agressiva também, né? Às vezes muitas pessoas se quedam ofendidas quando escutam o que falam, né? Outros bastante que não lhe gustam falar de todo, totalmente calados, por exemplo, um maestro de Ajahn Chah, Ajahn Tinari, quase nunca hablaba, né? Casi nunca hablaba, era muy raro escuchar, né? Ele hablando qualquer coisa, era muy silencioso, não le gustaba hablar, né? Já Ajahn Chah hablaba bastante elocuente, bastante carismático, entonces no son todos, no es un padrón único que todos tienen que ser de esta manera, né? Mesmo entre los monjes que alcanzaron grados elevados de realización del Dhamma, entre ellos vemos que tienen muchas personalidades diferentes, características diferentes, unos de un jeito, otros de otra manera. Está bien, no hay necesidad de que todos sean de una única manera, ¿no? Pero es necesario que se tengan buenas cualidades mentales, ¿no? ¿Cuáles cualidades mentales? Esto fica a critério de cada uno, tiene que decidir por sí mismo, ¿no? Pero es una cosa que tiene que hacer conocer a su situación. Actualmente yo tengo esos defectos, tiene que mejorar estos puntos, entonces trabaja estos puntos, ¿no? Pero no tiene que se preocupar mucho cómo las personas piensan que yo debería ser de esta manera, ¿no? Yo soy un budista, entonces yo debo ser de esta manera. Yo no es así que se trabaja, ¿no? Se tiene que mirar para sí mismo. Yo tengo este problema, voy a trabajar con este problema. Voy a abandonar esta mala cualidad mental, voy a desarrollar esta otra buena cualidad mental. Lo que te inspira, ¿no? Aquello que se siente inspiración por la caridad, entonces desarrolla la caridad. Se siente inspiración en abandonar el enojo, la rabia, abandona el enojo, abandona la rabia. Lo que te inspira y también lo que te siente ahora es importante trabajar este punto, ¿no? Ahora yo tengo la sensación, ahora debería estar trabajando este punto. Entonces trabaja aquel. Entonces va a ser, cuando el Buda enseña te da esas enseñanzas, menciona esta calidad mental es buena, esta calidad mental debe ser abandonada, ¿no? Entonces te da muchas opciones, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conocer a nosotros mismos y elegir, ¿no? Yo ahora voy a trabajar esta cualidad mental. Más adelante otra vez voy a trabajar otra cualidad mental, pero tenemos que saber, ¿no? Decidir por nosotros mismos, ¿no? Lo que es más importante para mí aquí y ahora, ¿no? ¿Cuál es la calidad mental que me falta aquí y ahora, ¿no? Y cuál la cualidad mental que tengo que hacer un esfuerzo para abandonar aquí y ahora, ¿no? Entonces se va acumulando de esa manera, ¿no? No tiene que se preocupar cómo debo ser, ¿no? Tiene que se preocupar cómo yo estoy aquí ahora, cómo estoy aquí ahora. Entonces, de este punto, aos poucos trabajamos, ¿no? Y se va mejorando poco a poco. Muchas gracias, Bhante. Yo tenía una pregunta. Ana, Venerable, gracias por su tiempo y a todos los que crean este espacio. En cuanto a ser un buen laico en esta práctica, ¿cuál sería la prioridad de la paciencia? Porque si yo lo escucho a usted, me debería cultivar yo y estar pensando en mí, la prioridad. Pero tenemos familia, trabajo, compañeros,
Entonces, ¿cuál es el equilibrio? ¿Hasta dónde exponernos? Porque a veces queremos huir, no hablar, no, no participar. Entonces, ¿cómo manejarnos ahí? Gracias. Yo no pense que no tiene que huir físicamente, ¿no? Pero se tiene una comprensión, ¿no? Que la mejor cosa que puedo hacer para las demás personas es me tornar una persona sabia. Lo mejor presente, el mejor, ¿cómo es que se dice en español? No me acuerdo. La mejor cosa que puedo hacer para ayudar a mis amigos, mis familiares, es me tornar una persona sabia, una persona tranquila, una persona feliz, una persona que trae buenas cosas para los otros, ¿no? Entonces, también hoy en día se hace mucha falta, ¿no? ¿Dónde se encontrar una persona sabia hoy en día? Yo no sé también. Yo me gustaría mucho encontrar una, pelo menos una, ¿no? Porque es muy raro, ¿no? Muchas personas hoy en día ya no tienen más esperanza, ¿no? Ya piensan, bueno, los seres humanos son tanto, ¿no? No va más allá que esto, ¿no? Las personas son esto, no tienen, ni siquiera creen que es posible hacer algo mejor que esto, ¿no? Entonces, cuando algo es muy raro, muy difícil de encontrar, su valor sube ainda más, ¿no? Ainda más valioso. Cuando algo es raro, entonces es más valioso do que antes, ¿no? Entonces, yo pienso, si quieres hacer algo de bueno por su familia, por sus amigos, tiene que tener la humildad de yo voy a mejorar a mí mismo, ¿no? Y también comprendendo, ¿no? Que el tipo de ayuda mundana, el tipo de ayuda normal que las personas ofrecen ya está bastante disponible, ¿no? Y no tiene un resultado muy profundo de verdad, ¿no? Entonces, hoy en día las personas tienen muchos recursos, tienen información, tienen internet, se quieren saber de algo, se necesitan, no tienen mucha dificultad, ¿sabes? Si realmente quieren mejorar a sí mismas, tienen muchas opciones, tienen muchos caminos para llegar a la información y saber sugerencias de cómo actuar, de cómo mejorar. Muchas personas quieren enseñar en la internet, todos tienen consejos a dar, todos quieren dar consejos, todos quieren enseñar, es mucha gente, ¿no? Entonces no falta, ¿no? No es una cuestión de no hay quien diga, no hay quien enseñe, ¿no? Tiene muchos enseñamientos, ¿no? Pero lo que falta de verdad es el contacto con personas que son una expresión de esas enseñanzas, ¿no? Personas que tienen de verdad, no solo tienen la idea de la bondad, pero la verdad, ¿no? Tienen la cosa real, ¿no? Manifestas en sí misma a través de sus acciones, a través de su habla, a través de su presencia también, ¿no? Entonces yo pienso, ¿no? Que lo que hacemos es tenemos más énfasis en mirar a nosotros mismos, nos preocupamos más con nosotros, abandonar las malas cualidades mentales, desarrollar las buenas cualidades mentales, confiando que las buenas cualidades mentales son benéficas al mundo, ¿no? Las buenas cualidades mentales no son benéficas solamente a nosotros. Las buenas cualidades de la mente no agreden al mundo, pero al contrario, ayudan el mundo, todo el mundo, ¿no? Entonces, se mira más a sí mismo, mira más a su mente para abandonar el enojo, por ejemplo, ¿no? Desarrollar la paciencia, desarrollar la compasión. Cuando se desarrolla la compasión, las demás personas también se benefician de esto, ¿no? Y también, como dije anteriormente, ¿no? El tipo de ayuda que se encuentra en el mundo no ayuda de verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cuestión de mentir. Por ejemplo, yo tengo que mentir para ayudar
Tem uma pessoa, por exemplo, que tem muita baixa autoestima, né? Então, não, tudo bem, que se quer dizer algo para lhe agradar, né? Ou uma pessoa que é muito enojada, muito braviosa. Então, para não criar mais problemas, se diz uma mentira a essa pessoa, né? Para esse tipo de coisa, não é uma real solução, né? Não realmente abandona a causa do problema, né? Muitas vezes se estimula o problema mais e mais, né? Se uma pessoa é muito egoísta, por exemplo, e sempre la agradamos, hacemos o que quer, porque é uma pessoa egoísta e não queremos que se quede enojada, né? Pero estamos estimulando seu egoísmo, né? Estamos reforçando seu hábito de egoísmo também, né? Então, é importante, né, parar, vamos reavaliar o que estamos fazendo, né? Que de fato é útil às pessoas e que de fato não é tão útil. É útil de maneira superficial e que de fato é útil de maneira profunda, né? E para descobrir esta informação, temos que mirar a si mesmos, né? Solamente quando miramos a nós mesmos, descobrimos como de verdade se hace para ajudar uma pessoa, então seremos capazes de ajudar os outros também, né? Pero se não conseguimos sequer fazer nós mesmos, como vamos querer ajudar os outros, né? E como dije, né, pessoas que falam sem ter a real experiência, já tens muitas, já está repleto, né, de pessoas no mundo querendo ensinar que só falam, que se diz, se falam de la boca para fora, né, pero não tem nada aqui dentro, né. Então, não é necessário que você também venha juntar-se ao grupo e também começar a dar ensinanças, sendo que não sabe de verdade do que está falando, né. Esta função já está cumprida, o mundo já tem milhares de pessoas fazendo esse trabalho, né, de dizer coisas que são muito benditas, muito interessantes, pero não tem fundação verdadeira, né. Então, não há necessidade, não se preocupe com isso, essa parte já está plena, já está llena, né. Agora, o que nos falta são pessoas que têm a verdade, né, que têm essa ensinança como uma realidade, não só como uma ideia, ou não só como um discurso, né? Então, eu vejo muito importante, mesmo que às vezes algumas pessoas se quedem um pouco incomodadas, porque antes passava muito tempo conversando, falando com aquela pessoa, agora queremos mais estar em silêncio um pouco mais, queremos passar mais tempo estudando a nós mesmos, né? Então, tem que fazê-lo, porque o ato de conversar com outra pessoa não resolve nenhum problema de verdade, não chega a ser realmente uma solução. Pronto, agora eu vou conversar com essa pessoa e ela nunca mais vai sofrer, vai estar feliz pelo resto de sua vida. Não é verdade. Por exemplo, uma coisa que já me perguntaram muitos anos anteriormente, né? Uma pessoa que dizia, né, quando eu pratico meditação, incomoda a minha família, né? Se eu sento para praticar meditação, minha madre se queda muito incômoda, se queda muito aburrida, não quer que eu pratique meditação. Eu respondi nesta ocasião, eu suspeito que sua madre, mesmo que se pare de praticar meditação, sua madre não vai se quedar feliz. Se só o ato de sentar em silêncio já incomoda a sua madre, eu tenho a pequena suspeita que parar de meditar não vai resolver a situação, né? Sua madre vai procurar outras coisas para se incomodar, outras coisas para se enojar. Não é tão simples assim, né? Mesmo que pare de praticar meditação, sua madre não vai se quedar mais feliz. Eu tenho a suspeita que é um problema um pouco mais profundo que este, né? Então, às vezes, também se tem que ter essa compreensão, né? Nosso tempo de vida é muito curto, né? E também não se pode desperdiçar muito tempo com as demais pessoas, sendo que não é de fato útil, sendo que não é algo que realmente vai fazer uma diferença grande. Só vai apenas continuar perpetuando o problema que já existe, já que está presente, né? Então, muitas vezes, você tem que ter a coragem de dizer, eu vou fazer diferente, né?
Antigamente pasaba todo el día hablando con ustedes, yo voy a cambiar. Ahora voy a tener un tiempo, 2, 3 horas para mí mismo, ¿no? Entonces las demás personas tienen que saber respetar esto, ¿no? Porque no estamos haciendo nada de malo, no estamos robando, no estamos matando a nadie. Solo quiero la permisión para sentar en silencio durante 2 horas. No es ningún crimen hacer esto, ¿no? Es una cosa que antigamente era común. Anteriormente, ¿no? Antes de la internet, de la televisión y todo esto, no había nada de más, ¿no? Sentar y se quedar en silencio, se quedar quietito por un rato. Era normal, né? Hoje em dia que é uma coisa absurda, né? O que está haciendo? ¿Por qué está sentado, parado? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué no escucha música? Tem que hacer algo, né? É um crime, né? Apenas sentar-se em silêncio é como se fosse um crime terrível, né? Pero não é verdade, né? Não é verdade. Então, não deje que a confusão mental das demás pessoas defina como vas viver, né? Porque isso não é benéfico para nadie. Ellas mesmas não se beneficiam, você não se beneficia, nadie se beneficia disto, né? Então, muitas vezes tem que, não, eu vou sentar aqui em silêncio, só isto. E as demais pessoas têm que saber lidar com isso também, né? Não só os outros que definem o que nós outros temos que fazer, né? Nós outros temos o direito o dever também, né? Eu penso que temos o dever de trabalhar para obter uma mente mais saudável, né? Porque é como conduzir um coche, né? Tem que saber fazer um bom trabalho. Quando você vai conduzir um coche, tem que fazer bem, porque senão é um perigo para as demais pessoas também. Então, você também, né? Se é um ser humano, tem que fazer um bom trabalho, porque senão vai acabar criando mais sofrimento para os outros, né? Então, o trabalho de estudar a si mesmo, fazer um esforço para cambiar, para melhorar, não é um trabalho que prejudica a nadie. E mesmo que as pessoas não lhe gustem, algumas pessoas, está bem. É mais importante, tem que ter uma visão do que é uma imagem, né? Do que é mais importante e do que não é tão importante, né? Então, tem que ter um pouco de atitude também, né? Gracias, Venerable, muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, creo que ya le hemos tomado bastante tiempo hoy a Bhante, así que estamos muy felices, estamos muy contentos de que nos dé este tiempo, este espacio y que nos esté ayudando. Y tal vez, si a usted le parece bien, para el próximo encuentro podríamos hablar un poco sobre las experiencias meditativas y aquellas cosas que cada uno de nosotros experimenta y que a lo mejor necesita aclarar o definir un poco en la meditación. ¿Le parece bien? Sí, claro. Está bien. Bueno. Muchísimas gracias, Bhante. Fue un placer. Nos veremos entonces dentro de 15 días. Ok, até mais. Depois me mande uma mensagem com a data, a fecha correcta, né? Bien, bien. Sí, muy bien. Okay. Muchas gracias. Buen Muchas descanso. gracias, Meta. Gracias. Gracias, venerable. Gracias, venerable. Saludos, Gracias. hermano. Bueno, buen descanso para todos.